Bueno, hoy día vamos a empezar con la evaluación ya que hemos dejado pendiente. Bueno, de ayer hemos terminado la época de los incas y vamos nosotros ahora con esto de la evaluación de esto, ¿ya? A ver, ¿dónde es esto? Ah, un ratito, un ratito. ¿Cómo es esto? Muy bien. Ok, les voy a mandar aquí el enlace. Entramos ya para poder dar esta evaluación colocando el nombre. ¿Está bien? Les he mandado aquí al chat, ¿ya? Muy bien, vamos entrando. A ver, vamos entrando, jóvenes. Eso, Jocelyn, muy bien. Vamos, vamos, nos faltan Katia, Marisol, Jairo. Eso, Jairo, muy bien. Marisol, vamos, Katia, entrando. Eso, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar ya. Vamos con la época incaica, muy bien. Primera pregunta, ¿uno de estos países no corresponde al imperio incaico? Muy bien, Paraguay, eso es. Ok. Pregunta 2. Inca que pertenece al Anan Cusco. Muy bien, Jaguar Huaca. ¿Qué pasó? Nadie ha coincidido. Ok, vamos con el siguiente. Perteneciente al pueblo. ¿Cuál de estos grupos pertenece al pueblo? A ver. Eso, el Hatun Runa. Muy bien. Vamos con el siguiente. Estructura de la organización política. ¿Cómo está establecida la organización política? A ver. Eso, el Inca, el Consejo Imperial y los curacas, ¿no? El último. ¿Qué año entra en decadencia el Imperio Incaico? Muy bien, 1533 con la muerte de Atahualpa. Así es. Hecho, muy bien. Ahí tenemos aquí con una pregunta de 5. A ver qué pasó. 2 de 5. Ahí, muy bien. Y bueno, y con 2 de 5 estamos ahí también. Ya, muy bien. Eso. Perfecto. Ok. Creo que nos falta pulir un poco más el repaso, ¿no? Porque nos estamos como que desvariando con las respuestas, ¿cierto? Y de todas formas, igual, repasemos ya, podemos identificar siempre con lo que se les ha mandado igual, vamos repasando para que no tengamos problemas en responder, ¿está bien? Ok, jóvenes, muy bien. Bueno, ya hemos visto la época incaica y ahora a nosotros nos corresponde ver lo que es el descubrimiento o la conquista del Tahuantinsuyo, ¿ya?
Nosotros en realidad le llamamos invasión al Tahuantinsuyo, más que conquista, ¿no? Porque habíamos ido indicando que obviamente los españoles llegaron a América, pero en vez de conquistarnos, hicieron una invasión y se apropiaron de todo lo que a nosotros nos pertenecía, ¿no? Y ahí vamos nosotros identificando lo que es esta parte. Muy bien. Bueno, vamos con este tema que vendría a ser la invasión al Tahuantinsuyo, ¿ok? Bueno. Vamos a ver nosotros que los incas destruyeron y mataron, perdón, los españoles destruyeron y mataron a los incas, ¿no? Por eso se llama de la destrucción y el genocidio del imperio de los incas. Vamos con esta definición, ¿ya? Vamos a establecer que el proceso de destrucción y genocidio de los incas por parte de los españoles busca acumular riquezas, en este caso hablando del oro, la plata, y en un contexto principalmente a partir de un capitalismo netamente mercantil, ¿sí? Se va a establecer este capitalismo en el cual va a involucrarse necesariamente a lo que es las ganancias que los españoles sacaban de América, ¿no? Recordamos que que se llaman los incas, ya tenían territorios establecidos, como el caso de Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, que eran las cuatro regiones del Imperio Incaico, ya, ya tenían establecido eso. Los españoles, hablamos de reinos, como el caso de Portugal, Reino de Navarra, de Aragón, de Castilla y León, al cual pertenecía la reina Isabela, ¿sí? Se establecía principalmente como esos reinos que ya tenían también un sentido de administración establecida ya antes del descubrimiento de América. ¿Cuáles fueron esas causas de la invasión? Vamos a hablar principalmente de la búsqueda de metales preciosos, ¿no? Para expandir el mercantilismo, el capitalismo, y hablamos de las famosas bulas o el bullonismo, ¿ya? Ahí se establece principalmente que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Que se identifica necesariamente la parte de los metales preciosos. También tenemos la expansión del poderío de la monarquía española, pues porque empezaban a desarrollar principalmente lo que vendría a ser ese poder económico que ellos tenían a partir de ese proceso primordial que va a llevar a descubrir nuevos mundos, ¿sí? La necesidad de mantener relaciones de carácter feudal en América, estableciendo netamente en la apropiación del terreno a partir de un colono, ¿no? Que se adueñaba del terreno al cual él llegaba, ya le pertenecía, supuestamente según el término de la conquista, ¿sí? Después la resistencia y el resentimiento de los pueblos invadidos por los incas. Bueno, algunos de los pueblos de los reinos aymaras no se sentían muy afianzados con los incas. Es por eso que empezaban a volverse sus enemigos. Claro, eso les favorecía a los españoles porque al aliarse con los enemigos de los incas volverían un ejército un poco más fuerte. También algunas etnias vecinas les colaboraron a los españoles, ¿no? Ahí habíamos dicho también estas que estaban en contra de los incas. También tenemos el conflicto militar entre panacas. Las panacas eran familias reales, en este caso entre Huáscar y Atahualpa. ¿Sí? Ahí lo tenemos a Huáscar y Atahualpa, representantes primordiales últimos destinados al Imperio Incaico, y obviamente que el que derivó en la responsabilidad fue Atahualpa. Y bueno, y también el hecho de que los españoles tenían una superioridad militar porque tenían más buenas armas, más conocimiento, más defensa, ¿no? Utilizaban una especie de armadura específicamente para su defensa, etcétera, ¿no? Entonces vamos a establecer nosotros acá, ¿ya? En algún momento, cuando nosotros vamos a enfocarnos en la parte de la historia y hablamos de Huayna Cápac, Huayna Cápac fue uno de los incas que no pudo mantener el imperio unido, ¿sí? Pues se estableció las conquistas a partir principalmente de asesinatos, de llevarlos a los indígenas a sus tierras a la fuerza, volverlos en mitimaes, y esto generaba lógicamente que muchas de estas etnias querían no pertenecer a la comunidad española, digo, inca,
porque justamente no se sentían afianzados con esto por ser sanguinarios en algún momento. Bueno, vamos a ver algunas armas incaicas y algunas armas españolas, ¿ya? Acá tenemos un arma incaica que se llama honda, ¿no? Donde se pone la piedra y se lanza agarrando de un lado de la cuerda, ¿sí? El arco y la flecha, que era más todo para las etnias de la parte de la Amazonía. Las boleadoras, que en el parte del Chaco. Bueno, el escudo de madera que sí se utilizaba para la defensa cuando haya golpes. El escudo de cuero también, que era un poco más blando. La lanza, el hacha, la estólica, la porra, la macana y los cascos, ¿no? Ellos es lo que utilizaban los indígenas al momento de sus conquistas y cuando después ya se enfrentaron a los españoles también usaban el mismo sistema de defensa. En el caso de los españoles vamos a tener lo que es el arcabuz, que era de un solo tiro con uso de la pólvora, la ballesta, que tenía igual un solo tiro, la aljaba, donde se llevaba las flechas de la ballesta, la partesana, que era una especie de palo un poco largo, ¿no? Con una punta filuda al otro extremo. La alabarda, que era una hacha igual con un mango largo. Montante, que se llamaba este pequeño palo para golpear. La rodela, que era como una especie de escudo para proteger especialmente de algunos ataques que vengan con golpes, ¿sí? O flechas. También tenemos el hacha, ¿ya? Y tenemos bueno, la espada y la porra, ¿no? Que van a ser elementos interesantes que podemos identificar. Por ejemplo, acá la porra de los españoles no es la misma porra que de los indígenas. De los indígenas es una porra más, eh, o sea, no tanto de darle mucha libertad en el movimiento porque tenéis que agarrar todo el tiempo. Y en el caso de la porra de los españoles sí le dabas más factibilidad en el movimiento porque obviamente esto estaba atado a una cuerda, a un palo que le permitiría que la pelota o la bola tenga mucha más fuerza al momento de golpear. Entonces ahí podemos identificar las armas tanto de incas como armas de españoles. Bueno, vamos a establecer nosotros unos antecedentes que va a partir desde el primer hasta el cuarto viaje de Cristóbal Colón, ¿ya? Vamos viendo acá. En el primer viaje, que fue entre el año 1492 y el retorno en el año 1493, Colón parte del puerto de Palos, ¿ya? Y viaja por el mismo camino en todos los viajes casi y llega a la parte de parte por los palos, llega a la parte de las islas de Haití, ¿ya? Y donde va a fundar la Española, ya que hoy en día se llama Santo Domingo, y luego San Juan, que hoy es Puerto Rico. Luego tenemos el segundo viaje que va a ser entre el año 1493 a 1496. Aquí Colón ya trae a su familia, ¿sí? Igual parte de Puerto Palos y su punto de encuentro, su punto culminante, lo vamos a tener acá en lo que va a ser la construcción del pueblo de San Juan en Puerto Rico. Ok, tenemos el tercer viaje de 1498 a 1500. Este tercer viaje igual parte del puerto de Palos, ya llegando a lo que es la parte de Jamaica, ¿no? Por la parte de las islas, especialmente en Centroamérica, ¿ya? Y el cuarto viaje, que desde 1502 a 1504 lo vamos a establecer desde Puerto de Palos hasta primordialmente lo que era el mar de las Antillas. Bueno, en el segundo viaje ya Colón trajo a su familia, en el tercer viaje ya vino más gente a colonizar este territorio y poco a poco la población americana se fue llenando mucho más, ¿no? Entonces, vamos a nosotros identificar que España, al verse sumida en la riqueza que tenía nuestro continente, había empezado a establecer primordialmente lo que vendría a ser el hecho de pagar deudas que debía a Francia, que debía a Alemania. Y bueno, España pagó sus deudas, pero después también tomamos en cuenta que de la parte del Cerro Rico de Potosí no salió una cosa pequeña, sino salió mucha economía para España y le volvió a España en uno de los países más ricos, ¿sí? ¿Ok?
Bueno, vamos a tener la capitulación de Burgos firmada en el año 1508. Esta capitulación indica la división de tierra firme o continental entre dos gobernaciones. Vamos a tener la gobernación de Castilla de Oro, que es gobernado por Diego de Nicuesa, y la Nueva Andalucía, gobernado por Alonso de Ojeda. ¿Sí? Ahí vamos a establecer nosotros ya lo que es Panamá, principalmente, y lo que es Colombia y Venezuela. Nosotros tenemos, como podemos ver en el mapa, acá tenemos la capitulación de Burgos, donde es la separación de territorios. Acá vamos a ir viendo ya lo que era la Nueva Andalucía y lo que es Castilla de Oro, ¿no? Todo este, por el momento, este territorio todavía no estaba dividido en virreinatos, que vamos a ver después, ¿no? Ya después esto de la Nueva Andalucía se va a convertir en la Nueva Granada y este Castilla de Oro se va a quedar como el virreinato de la Nueva España, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver. Bueno, este gobierno principalmente se encargaba de asegurar lo que eran las riquezas en este continente y para ello va a establecer las gobernaciones como un sistema de administración. Por eso hablamos de gobernaciones. Primero, que va a ser un sistema de administración de territorios, las gobernaciones. Muy bien, vamos a tomar en cuenta que empieza a descubrirse el Mar del Sur y a eso nos referimos por detrás de Argentina, más o menos. ¿Por qué? Porque en algún momento, después de que Francisco Pizarro empieza a establecer principalmente su proceso de conquista, asesinando a Atahualpa, generando un desarrollo primordialmente solo para España, vamos a tener en cuenta que se va a dar esta rebelión. Bueno, Vasco de Núñez y Balboa y Pizarro van a fundar la nueva ciudad de Panamá. Balboa en Panamá recibe noticias de Paniaco, hija del cacique Comagre, sobre la existencia del reino de Piru e Piru, ¿ya? Luego, claro, obviamente se va a llamar Perú porque ahí los que se llaman los indígenas de esa época no podían decir Perú, decían Piru, Viru o Pirú, ¿ya? Luego vamos a ir nosotros viendo ya que esta fue la primera ciudad española en tierra firme, ¿no? Nuestra Señora de Santa María la Antigua, vamos a establecer nosotros acá, ¿sí? Y Balboa va a ser asesinado en Ancla en el año 1517 por orden de Pedrarías, que va a ser el primer asesinato jurídico de América, en este caso el de Balboa, porque Balboa era peninsular, ya estableciéndose así de ese momento. Ok, para establecer primordialmente todo lo que es relacionado a la conquista del Tahuantinsuyo, vamos a tener a los socios de la invasión que van a pertenecer a la Compañía de Levante, que es una empresa de Panamá. Tenemos a Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque, los tres principales. Diego de Almagro se encargó de reclutar soldados y aprovisionar buques. El caso de Francisco Pizarro se encargó de dirigir la expedición y Hernando de Luque de gestionar los fondos y licencias. Era la parte económica. Esta empresa de Levante, más que ser solo una empresa, fue necesariamente un negocio privado, financista, ¿ya? Además tenía la parte económica bien manejada para estos tres señores. Entonces vamos a tomar en cuenta también, ¿ya? Que Pedro Arias Dávila, denominado Pedrarías, era como un apodo de este, otorga la autorización a cambio de la cuarta parte de los beneficios que estos iban a encontrar en el mundo a explorar. Entonces vamos a ver nosotros de que obviamente por el lado del norte, ya, que es donde se llevaba primordialmente el inicio del imperio incaico, los socios de la invasión querrían empezar por ahí a navegar hasta llegar al famoso Virú o Perú, ya, para poder principalmente extraer sus riquezas, ya, de este territorio. Bueno, los viajes de Pizarro, vamos a tener tres viajes. El primer viaje es el viaje de exploración, el segundo de descubrimiento y el tercero es un viaje de invasión. Ya, entonces el primer viaje va a ser un viaje que empieza el año 1524 y termina el año 1525.
En el segundo viaje va a ser un viaje de descubrimiento entre 1526 y 1527. Y el tercer viaje, el definitivo, que es un viaje necesariamente de invasión y conquista, que va a ser el año 1531. Nosotros podemos ir viendo acá, por ejemplo, tenemos el primer viaje, que es este cortito, podemos ver ahí color celeste. El segundo viaje, que más o menos va a llegar hasta acá, de ahí ya no se va a continuar, no se va a poder continuar, ¿ya? Y en un tercer viaje se establece la continuación hasta llegar a Cajamarca, que va a estar cerca de Cusco. Ok, vamos con el primer viaje, que es el viaje de exploración. A ver, vamos, Jairo, con lectura. Primer viaje de exploración 1524, Panamá. Inicio, el 14 de noviembre de 1524. Francisco Pizarro y 212 hombres zarparon del puerto de Panamá a bordo de dos navíos, Santiago y San Cristóbal. Itinerario, Isla Taboga, Islas Perlas, Puerto Piñas, primer puerto descubierto, puerto de hambre, muchos hispanos murieron por inanición, puerto de la Candelaria, fortín del cacique de las Piedras, Almagro lo llamó Puerto Quemado. En Puerto de las Piedras, Almagro perdió un ojo, los incendiaron el fortín y rebautizaron el lugar como Puerto Quemado. Fin. Los hispanos llegaron hasta la desembocadura del río San Juan, Colombia. Eso, muy bien. Entonces empezamos nosotros esto, vamos a empezar justamente con 112 hombres, ¿no? Francisco Pizarro a bordo de un navío, o de dos navíos, perdón, llamados Santiago y San Cristóbal, con 112 hombres que lo acompañaban. ¿Dónde empezaba esto? Empezaba justamente en la isla Taboga, que estaba en Centroamérica, ¿ya? Siguiendo las Islas Perlas, como dice ahí, luego el Puerto Piñas. Bueno, Puerto Piñas, ellos van poniendo el nombre a cada uno de estos puertos, ¿no? A medida que van viendo el proceso, algunos van como nombres un poco de iglesia, otros nombres así, de sentido. Y claro, Almagro va a bautizar a Puerto Las Piedras como Puerto Quemado porque ahí ocurre un incendio y ahí pierde él un ojo, ¿no? Vamos a ir revisando un poco acerca de esta primer expedición, ¿ya? Entonces tenemos acá desde Centroamérica, que es Panamá, llegando directamente solo acá, que es Colombia, ¿ya? El primer viaje, ¿ya? De exploración, ¿ok? Aquí es donde se establece principalmente lo que vendría a ser el primer viaje. Fue un viaje que no duró bastante, ¿no? Y en cierto sentido que en algún momento se establecía como el reconocimiento del terreno nuevo que ellos iban pisando, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde esa vez, Almagro lo van a apodar el tuerto porque justamente pierde un ojo en este primer viaje, ¿ya? Vamos con este segundo viaje. A ver, Jocelyn, vamos con el segundo viaje. ¿Está ahí Jocelyn? Ok, Katia, léemelo, Katia, el segundo viaje. El segundo viaje, descubrimiento 1526, Cochama. Itinerario, Cochamas, Río San Juan, Colombia. Bahía de San Mateo, Atacama, Isla del Gallo, Isla de Gorgona, Puerto Viaje, Tumbes, Pedro de Candia. Hizo una pintura de Tumbes y lo llamó Nueva Valencia del Sur y Río Santa Ancha. Muy bien, entonces vamos a tener nosotros partiendo de Chochama, que se encuentra acá en Centroamérica, toman otra ruta, ya no van a Colombia porque ya la conocían esta experiencia, y van a llegar aquí, ya, a la isla del Gallo, ¿sí? Luego van a continuar por la isla Gorgona, Puerto Viejo, Tumbes, en esta parte, hasta llegar a lo que es Ancash, ya, por el río Santana. O sea, ya están ingresando a Perú especialmente, ya están llegando a Perú en su segundo viaje, ¿ya? ¿Ok? Pero vamos a tomar en cuenta que esta expedición va a dividirse naturalmente de la siguiente forma.
Almagro va hacia Panamá para lograr más provisiones. Bartolomé Ruiz, que era otro acompañante de la navegación, cruza la línea ecuatorial y captura una balsa de indios, los indios Tallanes, donde van a estar Felipillo, Martinillo y Fernandillo, que después se van a volver en sus traductores. Pizarro va a explorar tierras ecuatorianas porque es donde va a empezar su negociación después para empezar a ir hacia el lado peruano. ¿Ok? Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros que entre Almagro y Pizarro existió una rivalidad en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Almagro quería dirigir la expedición, la tercera expedición, pero ya Pizarro había empezado a ganar ese título porque él había dirigido dos expediciones ya y pues la tercera también le correspondía, pero Almagro empezaba a sentir que eso no era justo y no era correcto. Además que el Dorado, que es lo que ellos iban a buscar, que era la ciudad de oro, era como que la meta más exclusiva de algún conquistador que le diera reconocimiento histórico. Entonces, vamos a ir nosotros viendo que Almagro escribe al gobernador lo siguiente. Ya, pues señor gobernador, míralo bien por entero, allá va el recogedor y acá queda el carnicero, dice, ¿no? O sea, se refiere principalmente a Pizarro, lo trata como si Pizarro fuera totalmente una persona sádica, ¿no? Y lo trata de carnicero por esa misma razón. Mientras Almagro se llama a él mismo el recogedor, que es como que va después de Pizarro, que va tomando en cuenta lo que Pizarro le va a dejar como una especie de, eh, ¿cómo decimos? Una especie de sobras que él había dejado durante su conquista y etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde nace ya la rivalidad entre estos dos conquistadores. Bueno, vamos a establecer nosotros que para que Almagro, digo, para que Pizarro pueda continuar su expedición y ya que se encontraba, y ya sabía cómo llegar a Ancash y de ahí no faltaba mucho para llegar al Perú, entonces estableció una capitulación que es la capitulación de Toledo, firmada el 26 de julio de 1529, donde se autorizaba la invasión. ¿Ya? Ok, vamos a leer un punto por punto para poder explicar uno por uno, ¿ok? Muy bien, a ver, Marisol, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ok, ¿me lo puede leer este primer punto, por favor, de aquí hasta acá, ¿ya? Firmada en Madrid entre Francisco Pizarro y la reina Isabel de Portugal, ante la ausencia de su esposo Carlos, autoriza el tercer viaje de Pizarro al Tahuantinsuyo, con la bendición de la Iglesia, requerimiento. Así es. Entonces, Francisco Pizarro va a firmar esto con la reina Isabel de Portugal, ya que su esposo se llamaba Carlos I en Francia y Carlos V en España, así es como se le conocía, ¿ya? Y bueno, acá le va a autorizar el tercer viaje a Pizarro para ir a conquistar el Tahuantinsuyo. ¿Qué es lo que le va a dar para que vaya a bendecir ese territorio? Va a ser el requerimiento, y en este caso el requerimiento nosotros lo conocemos como Biblia, ¿no? Y en algún momento va a tomar en cuenta de que obviamente Francisco Pizarro va a ir y va a tener que llevar a alguien de la iglesia para que bendiga el lugar que se va a conquistar, ¿no? Y ahí vamos a tomar en cuenta con el requerimiento. ¿Sí? Ok, vamos ahí a ver, Jocelyn, leyendo el siguiente guión acá. La corona española se reservó el quinto real, el 20% de las riquezas descubiertas. Así es. Entonces vamos a tomar en cuenta nosotros que el quinto real es un tipo de impuesto, ¿ya? Que se establecía principalmente a todo lo descubierto en el continente. Entonces, todo lo que Francisco Pizarro descubra le pertenecería el 20% especialmente de minerales, como el caso de oro y la plata, en este caso a la corona, ¿ya? Para que esto se fuera a llevar a cabo como una especie de pago exclusivo solo para los de España, ¿no? Muy bien. Ok, vamos, Jairo, el siguiente.
Francisco Pizarro fue nombrado adelantado gobernador, capitán general y alguacil mayor de Nueva Castilla. Su gobernación. Extensión de su gobernación 200 leguas, 1.11 o 110 kilómetros. Sueldo 725,000 maravedíes al año. Ok, entonces antes de realizar Francisco Pizarro este último viaje, él se había hecho nombrar mucho más antes de llegar a los territorios ya después conquistados como gobernador, quien era el dueño del sitio, capitán general porque resguardaba las fronteras, alguacil mayor quien se encargaría principalmente de los impuestos, los tributos, ¿ya? Y bueno, el territorio que él ocuparía sería de 200 leguas, que era de 1110 kilómetros, ¿no? De extensión. Y también fuera de eso recibiría un sueldo porque tendría un cargo público que sería el de gobernador, también el de capitán general o de alguacil mayor, un sueldo de 725,000 y la moneda de ese tiempo era los maravedíes, ¿sí? Ok, a ver, Jocelyn ya hemos leído, a ver, ¿quién me falta que me ayude con la lectura? A ver, vamos con el siguiente punto acá. Ay, me he ido acá, un ratito, un ratito. Aquí, siguiente punto, a ver. Luego de Almagro se le nombró alcalde de Tumbes y capitán mayor título hidalgo con un sueldo de 3.000 maravedíes anuales. Así es, entonces su sueldo sería mucho menos de la mitad de lo que se le pagaba a Francisco Pizarro, porque el cargo también era solamente alcalde de una ciudad pequeña, ¿ya? Y además Tumbes ya se había llegado a Tumbes a través, porque Tumbes está antes de Ancash, ¿no? En Perú, ¿ya? Entonces a Hernando de Luque se le va a otorgar el obispado de Tumbes y el cargo de protector de indios con un sueldo de 1.000 ducados anuales. Y tenemos que los 13 de la fama, que se les concedió los títulos de hidalgos del Solar, conocido y caballeros de Espuela Dorada, que eran los acompañantes de los viajes. Tenemos a Pedro de Candia, otro de los capitanes, que va a ser nombrado artillero mayor, y Bartolomé Ruiz, que va a ser el piloto mayor del Mar del Sur, ¿no? Y ahí vamos a nosotros a enfocarnos con todos los cargos correspondientes. Entonces, el más favorecido dentro de esto va a ser netamente Francisco Pizarro. La corona va a ser como que el elemento fundamental de la conquista, por eso es que se va a establecer que todo lo que se vaya a otro territorio conquistado vaya a ser netamente catolizado o llevado al catolicismo. Bueno, el tercer viaje vamos a tener en cuenta que este va a empezar en Panamá el 20 de enero del año 1531 y se va a dar el viaje de invasión. Acá lo tenemos a Panamá, llegando hasta lo que es Cusco, ¿ya? ¿Ok? Bueno, va a iniciar en Panamá. En el primer viaje, Francisco Pizarro lleva menos cantidad que en este. En este llevaba 180 hombres, 37 caballos, ¿sí? Y llevaba 3 navíos, ¿ya? Empezaba con la isla Puna, que es el Golfo de Guayaquil, aquí en Ecuador, ¿sí? Y después fueron invitados por el cacique Tumbala en esto, para el cacique darles una bienvenida. En Tumbes los hispanos fueron atacados por el cacique Chilimasa, ¿ya? Para no continuar su travesía, pero obviamente los vencieron. Y luego van a llegar al Valle de Puechos, a Piura, el 25 de mayo de 1532, donde Pizarro entra a la ciudad de Piura, ¿ya? Ahí vamos a nosotros acá, Piura. Todavía no estamos en Cusco, estamos en Cajamarca. Aquí es donde se va a dar la reunión. Ellos entraron a Tumbes, ya conocían Tumbes. Y ya van a ir aquí. Aquí se encuentra Piura y aquí está Cajamarca. Todavía no va a entrar a Cusco, todavía no. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a ver que en Piura se va a fundar la primera ciudad llamada San Miguel en el año 1532. Se va a destruir a los pueblos, se va a saquear los pueblos, se va a matar a los indígenas de esa comunidad. Y los cañaris, que eran amigos de los españoles, aliados de los españoles, los cañaris, los tallanes, los chachapoyas, van a apoyar a Francisco Pizarro, ¿ya? Entonces Pizarro va a emprender la marcha rumbo a Cajamarca. Aquí se encuentra ahorita Pizarro en este sector y ahora tiene que ir a este sector que está acá. Con decenas de esclavos e indios auxiliares, ¿no? Que eran personas que hablaban, o sea, que le apoyaban a Francisco Pizarro, ¿ya?
y que en su sentido sean algunos intérpretes también. A pesar de esta advertencia, el espía Sin Quinchara, que le regaló patos despellados y 2 fortalezas de cerámica a Francisco Pizarro, va a decidir la captura de Atahualpa, ¿no? Que va a ser el emperador inca del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces ahí vamos a nosotros establecer. Muy bien. Entonces, a partir de eso, ¿ya? Vamos a esto. Muy bien, ok, vamos a continuar. Entonces estamos viendo acá ya la llegada de Francisco Pizarro desde Piura y luego a Cajamarca. Como pueden ver, está muy cerca, ¿no? Hablemos acerca de los sucesos que pasó en Cajamarca. Tenemos del 15 al 16 de noviembre de 1532 en una comunidad llamada Pultumarca, dentro de Cajamarca. Es como decir acá, a ver, no sé, aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, hay zonas, una zona que se llama, yo qué sé, Miraflores, y dentro de eso hay una calle Panamá, entonces es como decir así, una de las calles de esta ciudad, ¿ya? Bueno, Hernando de Soto, al mando de 20 jinetes, fue el encargado de invitar a Atahualpa a una cena, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué? Para que Atahualpa pueda conocer al conquistador, ¿ya? Entonces, el 16 de noviembre sería esta entrevista, sería esta cena, supuestamente, donde Atahualpa iría a conocer a Francisco Pizarro. ¿Ya? El dicho de los españoles siempre era vencer o ser vencidos, no, sino vencer directamente. Ellos no podían ser vencidos en ese aspecto. Entonces, ahí nosotros vamos a ir mencionando, ¿ya? Que en algún momento, ¿ya? Se establecía que los españoles eran más superiores que los incas, ¿no? Entonces, el 16 de noviembre de 1532 se va a realizar la captura de Atahualpa, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a hacer mediante este proceso en el cual Atahualpa negaba ser parte de la religión de los españoles, donde Valverde le pasaba el requerimiento a Atahualpa, este lo botaba al suelo, eso ya sabemos en la historia, y eso fue un insulto para Francisco Pizarro, quien se sentía ofendido y empezaba a decir, bueno, que mueran todos menos el que está sobre el trono, digamos, ¿no? Porque Atahualpa siempre andaba sobre un trono, nunca pisaba tierra porque era como un dios para los incas. El que le acompañó a Atahualpa fue el cura, era franciscano Dominico Vicenti de Valverde. Él es el que se encargaba de bendecir el lugar o la tierra donde Atahualpa era emperador, y Francisco Pizarro iba a conquistar ese territorio, entonces iba a bendecir eso. El traductor, hay diferentes versiones, unos decían que era Martinillo, otros decían que se llamaba Felipillo, pero si les entra en el examen cualquiera de estos dos nombres, ese es el correcto. Muy bien. Ok. Atahualpa también era conocido como Zapa Inca, ¿ya? Era como una titulación que este tenía, ¿ya? El Zapa Inca Atahualpa fue prisionero y encerrado en el Amaru Huasi, ya que era que en español significa casa de la serpiente. Como hemos dicho el día de ayer, ¿no? Atahualpa le ofrece a Francisco Pizarro 1/4 de oro y 2 cuartos de plata a cambio de su libertad. Y aquí vemos el cuarto del rescate, que era este. Aquí, entonces, llenaron esta habitación con oro y con plata. El rescate equivalía actualmente a 599.000 millones de dólares, que es 30 veces de la deuda actual del Perú, ¿no? En este caso, hoy actualmente en el Fondo Monetario Internacional, porque de ahí es donde se trae estas riquezas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vamos a nosotros identificando tanta plata, ¿no? De la cual la corona no recibió ni un centavo, por si acaso, porque si la corona, si Francisco Pizarro le hubiera dicho a la corona que Atahualpa pagó eso por su rescate, en algún momento hubiera generado una especie
primordialmente de que más hombres vengan a América y puedan saquear la más voluntad, primordialmente eso. Y claro, por eso Francisco Pizarro nunca le dijo a la corona acerca de este rescate. Sí les dijo que había un rescate, pero que no era tan alto como el que había pagado Atahualpa, ¿no? Ese tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a tomar en cuenta que como Atahualpa fue tomado prisionero, podríamos decir, y encerrado en el Amaruhuasi, claro, obviamente va a convivir con Francisco Pizarro durante un cierto tiempo, ¿ya? Donde va a aprender su idioma, va a generar lo que vendría ese proceso de intercambio cultural entre dos culturas de diferentes continentes. Atahualpa se estableció principalmente como una especie de intermediario para poder conocer a Francisco Pizarro. Obviamente no hablaba el castellano y eso se le enseñó poco a poco. Para los que hablan quechua, hablar castellano no era tan complicado porque era en relación a la estructura gramatical era similar, entonces por esa misma razón no era tan difícil hablar el castellano para ellos, ¿ya? Entonces aprendió poco a poco, aprendió a jugar ajedrez, aprendió a leer. Francisco Pizarro también aprendió las costumbres de los indígenas, le explicaba a Atahualpa cuáles eran la situación de la mesa dulce, cómo es que se hallaba la Pachamama, cuáles eran las costumbres de ellos y demás. Entonces, en honor a su reciprocidad, Atahualpa le ofrece al invasor, le ofrece a Francisco Pizarro, a su hermana, se llamaba Quispecisa, con quien Pizarro se casa. Y de ahí va a nacer Francisca Pizarro Yupanqui, la primera hija mestiza de América. La idea es que Atahualpa tenía problemas con su hermano, que era Huáscar, y había la guerra entre Panacas, ¿no? ¿Quién se iba a hacer cargo del imperio incaico? Y al final, Atahualpa hizo matar a su hermano. Por esa misma razón, el tribunal de 24 personas va a ser precedido por el marqués y los cargos contra Atahualpa fueron 12, siendo los principales usurpar el poder por fratricida, o sea, usurpar el poder, luego por fratricida, conspirador, no cumplir con el rescate y lo sentenciaron a morir quemado vivo. Atahualpa no podía morir quemado, porque un inca tendría que ser enterrado de forma intacta y sin que su cuerpo sea irreconocible al momento de enterrarlo. Entonces Atahualpa va a establecer principalmente una alianza con Pizarro, donde Atahualpa va a bautizarse para morir por el garrote, y el garrote era la muerte por asfixia, donde se le ataba a Atahualpa y se le ahorcaba, se le estrangulaba poco a poco a través de un cordón que iba rodeado al cuello. Entonces Atahualpa es llevado a juicio y es condenado a morir quemado a un principio, pero como se bautizó, se cambia por el garrote y lo único que se le va a lograr es asfixiarlo. Atahualpa va a ser ejecutado el 26 de julio de 1533, ¿ya? Y bueno, vamos a tomar en cuenta que en las investigaciones que hace Guamán Poma, especialmente de la época incaica, descubre que Atahualpa sí mandó a matar a su hermano Huáscar, ¿no? Que en algún momento, como había guerra de Panacas, estableció que sí había pasado este hecho. Pero solamente ese era el delito, digamos, ¿no? No era como que para ejecutarlo, porque obviamente el matar a su hermano era una situación mucho más íntima entre los dos, y eso no tenía nada que ver con la corona española, pero los españoles se dieron el rol de ser los justicieros de ese tiempo y sentenciarlo a morir quemado. Como ya no murió quemado, sino por bautizarse, se cambió esta pena por el garrote, que fue la muerte por asfixia. Y hasta ahí tendríamos lo que vendría a ser la conquista de los españoles en el Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta esa información para nuestro examen, ¿está bien? Okay.